Bienvenidos a la escuela dominical Lluvia Bendiciones. Hoy les quiero contar la historia de Uzías, el rey leproso. Y es que en el año 23 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, en Samaria. Este hizo lo malo ante los ojos del Señor. También hizo pecar a todo el pueblo de Israel. El Señor se enojó tanto que lo entregó en las manos de Hazael, el rey de Siria, y de su hijo Ben-Hadad. Era tanta la aflicción de Joacás que oró al Señor y el Señor lo escuchó. Los israelitas siguieron pecando y haciendo lo malo ante los ojos del Señor. El ejército del rey Joacás quedó como polvo porque solo quedaron 50 hombres a caballo, 10 carros y 10,000 hombres a pie. El rey Joacás murió y lo sepultaron en Samaria. Todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En su lugar reinó Joás, su hijo. Y en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás en Samaria sobre todo Israel, pero él hizo lo malo ante los ojos del Señor. El profeta Eliseo estaba muy enfermo y el rey Joás vino a verlo y llorando mucho le dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo: toma el arco y las flechas, y así lo hizo el rey. Entonces Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco, y así lo hizo el rey. Eliseo puso su mano sobre la mano del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente, y así lo hizo el rey. Eliseo le dijo: tira la flecha, y el rey agarró y tiró la flecha. Eliseo dijo: flecha de salvación es, flecha en contra de Siria, porque tú vas a herir a los sirios en Afec. Ahora toma las flechas y golpéalas en el suelo. Y así tomó el rey y las golpeó. Hizo 1, 2, 3. Eliseo se enojó y le dijo: de haberle golpeado 5 o 6 veces, tú hubieras derrotado a los sirios hasta terminar con ellos. Ahora solo los derrotarás 3 veces. Y así se cumplieron las palabras del profeta Eliseo. Eliseo murió y lo sepultaron. Al año siguiente vinieron unas bandas armadas de Moab y estaba un grupo sepultando a un hombre. Cuando vieron una de las bandas, se asustaron muchísimo y tiraron al muerto. Este cayó sobre los huesos de Eliseo y volvió a vivir. En el segundo año del rey Joás de Israel comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás de Judá. Este hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero no como su padre David, porque el pueblo seguía ofreciendo sacrificios a los ídolos y quemando incienso en los lugares altos a otros dioses. El rey Amasías vino y vengó la muerte de su padre, el rey Joás, matando a los que asesinaron a su padre. El rey Amasías entonces vino y contrató al ejército de Israel. Pero el Señor le mandó a decir a Amasías: no estés con Israel, porque no están haciendo lo bueno ante mis ojos. Y entonces Amasías les preguntó: ¿qué debo de hacer? Porque ya los contraté. Mándalos a su casa, porque si no el Señor no estará contigo. Y así lo hizo Amasías. Los del ejército de Israel estaban tan enojados, pero Amasías lo que hizo fue que obedeció a Dios y en el valle de Sal se enfrentó con los edomitas, matando a 10,000 de ellos. Pero el rey Amasías se trajo los dioses de los edomitas
Y entonces empezó a adorarlos. Entonces vino un hombre de Dios y le dijo: ¿por qué estás adorando a estos dioses que no ayudaron en nada a los edomitas? Pues no existen, no hacen nada, y has traído el mal sobre todo Judá. Entonces el rey Amasías seguía con este orgullo de haberle ganado a los edomitas sin reconocer que Dios había estado con él. Así que le mandó a decir al rey Joás de Israel: vamos a vernos cara a cara. Pero él le respondió: tienes el corazón altivo porque ganaste contra los edomitas, pero quédate en tu casa, no vaya a ser que le traigas más mal a Judá y a ti mismo. El rey Amasías no lo quiso escuchar, así que se enfrentó contra Israel. Pero los israelitas lo vencieron por el mal que había hecho Amasías de adorar a otros dioses. Y resulta que el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá y lo trajo a Jerusalén y abrió un camino desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo y tomó los tesoros de la casa de Dios y también los tesoros del rey. Y entonces tomó algunos hombres presos de Judá y los llevó a Samaria. Después de esto, el rey Joás de Israel murió. Todo lo que hizo quedó escrito en el libro de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam comenzó a reinar en su lugar. El rey Amasías de Judá vivió 15 años más y desde que se apartó de los caminos del Señor, siempre le hacían guerra. Por eso él tuvo que huir a Laquis y ahí lo mataron. Lo trajeron a Jerusalén en caballos y lo sepultaron con sus padres. El pueblo entonces tomó a su hijo Usías. Y él tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Y el rey Usías hizo lo bueno ante los ojos del Señor, como su padre, el rey Amasías. Usías siempre buscaba a Dios en todos los días de Zacarías, ya que éste entendía las visiones de Dios. Y Usías fue prosperado por Dios porque siempre lo buscaba. El rey Usías peleó en contra de los filisteos, de los árabes, de los amonitas y a todos los venció. Los amonitas vinieron y le trajeron regalos al rey Usías y su fama se extendió hasta Egipto. El rey Usías puso torres fuertes en Jerusalén y con la ayuda de ingenieros creó armas para que lanzaran flechas y piedras. Él tenía un enorme ejército con espadas, con corazas y con escudos. El rey Usías tenía muchísimo ganado. También puso torres en el desierto y tenía pozos de agua porque tenía sembradas muchas uvas. A Usías le encantaba la agricultura. El rey Usías prosperaba porque el Señor estaba con él. Cuando el rey Usías se fortaleció, su corazón se llenó de orgullo y fue su ruina porque se rebeló contra el Señor su Dios. Entonces vino y entró al templo para quemar incienso en el altar del incienso. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más. Eran hombres valientes que se opusieron ante el rey y le dijeron: Rey Usías, no tienes ningún derecho de quemar incienso ante el altar, porque esto solo lo pueden hacer los levitas, los hijos de Aarón. Ellos son consagrados para quemar incienso ante el altar. Ahora sal de aquí,
porque has pecado contra el Señor y no mereces la gloria de Dios. Cuando el rey escuchó esto, se enojó muchísimo y de pronto su frente se comenzó a brotar de lepra delante de todos los sacerdotes junto al altar del incienso. Y cuando ellos vieron que era lepra, hicieron que el rey Usías saliera rápido de ahí, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, viviendo en una casa aparte. No podía entrar más a la casa del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo de la casa real y del pueblo. Los demás hechos de Usías fueron escritos por Isaías, hijo de Amós. El rey Usías murió y fue sepultado con sus padres en los campos de los sepulcros reales, porque dijeron que era leproso. En su lugar reinó su hijo Jotán. Saben, niños, todo pecado trae consecuencias. El rey Usías era un hombre que amaba a Dios y todo lo que hacía prosperaba, pero se llenó de orgullo y dejó de amar al Señor. Así que le llegó una enfermedad terrible. La piel se le llenaba de granos y le salía sangre y pus, y así murió. Es mejor ser humildes porque vamos a recibir la bendición del Señor y siempre seremos prosperados. Esta es la historia de Usías, el rey leproso. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.